buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con Elicio Fermín, dirigente político del Estado Zulia. Fue parte del Consejo Legislativo durante muchos años y además fue dirigente de Un Nuevo Tiempo hasta hace unos 2 años. Y también vamos a conversar con Joel Horta, quien es integrante y dirigente del partido Soluciones, que lidera Claudio Fermín. Así que le damos la bienvenida a Elicio Fermín, que por casualidad de la vida es primo de Claudio, pero eso no quiere decir que tengan afinidad política, es otra cosa, ¿no? La hemos tenido. La han tenido en su momento, ¿no? La hemos tenido y claro, hemos tenido divergencias como es también natural, políticas, ¿no? Así es. La familia es la familia. La familia es la familia. Es la familia y, como y dice la esa canción de familia, Rubén Blades. esta familia Fermín se caracteriza porque cada quien tiene su forma de Sí. pensar. Tal cual, así es la mía, Así un poco es. parecida. Pero bueno, vamos a conversar del Estado Zulia, porque realmente el Estado Zulia ha sido quizás la región más impactada por la crisis en todas sus manifestaciones, ¿no? Y eso no es nuevo, eso es histórico. El Zulia, cada vez que gobiernan los militares en Venezuela con fuerza, es muy golpeada. Te debo recordar que en un momento de nuestra historia nos desaparecieron, crearon el estado Zulia Falcón y fueron a poner la capital en Capatárida. Luego nos cerraron la universidad por 40 años bajo la excusa de que estábamos creando el proletariado intelectual. Y el Zulia, que ha financiado el desarrollo del país en todas las etapas de la historia de Venezuela, en este momento, en mi criterio, es castigada por ser la región no solamente más importante desde el punto de vista electoral, sino que ha sido más consecuente votando en contra del gobierno. Pero fíjate tú, si nos remitimos a la historia y nos vamos a la gaita, pues las gaitas ¿Cómo zulianas... no va a estar dolida quien reparte su fortuna y una corona de tuna le ha puesto toda la vida? No se mantiene en ayunas a quien pone la comida. Bueno, esa es una. Bueno. Pero también hay otra que dice Maracaibo ha dado tanto que debiera de tener carretera a granel. Bueno, por eso, como rocotas de por canto. eso se te dice. Exactamente, a eso vamos, que históricamente decías tú que ha Sí. sido maltratada, ¿no? Por Maracaibo los marginada y sin por un real, los como dicen, gobiernos, ¿no? por los gobiernos militares. Ajá, pero también por los gobiernos de la democracia, a decir de la gaita de Ricardo Aguirre. Sí, bueno, pero en esa época en que se grabó esa gaita, nos construyeron al fin el puente, que se pasaron los 10 años de Pérez Jiménez ofreciéndolo y no lo construyeron. Estos llevan 20 ofreciéndonos el otro y tampoco lo construyeron. Se reaperturó la universidad, la Circunvalación 1, la 2, la Lara Zulia, la Falcón Zulia, la Machiqués Colón, el hospital universitario. El Zulia progresó y la idea es que todos vivamos bien. El estado Zulia en esa época no se comunicaba con Venezuela, no habían carretera. La Lara Zulia no existía, la Falcón Zulia no existía, el puente no existía. Imagínate tú cómo nos comunicábamos con el resto del país. ¿Cómo está el fenómeno migratorio en el Zulia en este momento? Porque... Es el más duro, pero es el que menos se ve porque allí había un componente importante de personas de Colombia que efectivamente están migrando hacia Colombia, pero no van como personas indocumentadas, son hijos de padres colombianos y cuando llegan a Colombia obtienen su documento colombiano. Sin ningún problema. Sin ningún problema, son ciudadanos colombianos. Tienen la doble nacionalidad, tanto los indígenas, que la tienen por la ley colombiana y la ley nuestra, y tienen libre tránsito en la frontera, como el gran cúmulo de personas de la costa colombiana que fueron a dar al estado Zulia. Pero en este momento, por ejemplo, el Zulia tiene que reclamar el hecho de que nosotros queremos estar, como dice la Constitución, igualito que la gente del centro. Yo no vengo aquí a decir que le quiten la luz a los caraqueños. No, eso está bien. Tienen que tenerla las 24 horas del día. Pero la Constitución establece que en Venezuela no puede haber discriminación. Y entonces cuando el gobierno dice, no, un momentico, ustedes están en la cola del sistema, por lo tanto, a ustedes les vamos a aplicar 12 horas de racionamiento por los errores que yo cometí en Caracas. Te lo explico. En 1888, la primera ciudad que tuvo luz eléctrica de toda América, luego de la ciudad de los Estados Unidos, es Maracaibo. Nosotros resolvimos nuestro problema eléctrico solos. Por eso nuestra empresa se llama Enelven, Luz Eléctrica de Venezuela. Bueno, deciden traerse la gerencia para Caracas.
meten la pata, acaban con el Guri, con las líneas de transmisión. Entonces los culpables de los errores que los militares y este gobierno cometió aquí en Caracas somos los zulianos, cuyo único defecto fue financiar con nuestro petróleo la construcción del Guri. Porque cuando se construye el Guri, la única fuente de financiamiento que tenía el presupuesto venezolano era el petróleo que se sacaba del Zulia. Ahora, ¿la solución a la crisis en el estado Zulia pasa por la solución al conflicto político nacional o tú crees que se puede hacer algo mientras tanto o antes? Fíjate, con el problema eléctrico, en los años 70, en el gobierno de Pérez se construye una línea para darle electricidad al oriente colombiano, al nororiente colombiano, La Guajira y eso, parte de la costa colombiana. Nosotros exportamos electricidad para allá. Esa línea quedó construida, son 170 megavatios que puede en estos momentos Colombia enviar para Maracaibo. Ahora, el jefe del régimen tiene que dejar esa actitud que tiene y permitir que cuando ellos han puesto la torta aquí en Venezuela, permitir que de Colombia lleguen 170 megavatios a Maracaibo, porque eso nos ayuda a paliar la situación. ¿Y el gobierno colombiano está dispuesto a hacer eso? Pero por supuesto, y yo le pediría a Guaidó en este momento, porque eso sí es un paliativo, porque no es la solución, un paliativo inmediato, en cuestión de una semana, colocar el break, hacer los acuerdos y llegarían 170 megavatios. Ahora, este gobierno no tiene excusa. Yo en el año 2010, en transmisión por este canal, presenté 6 turbinas nuevas, marca Siemens, que estaban depositadas en los talleres de Sidmara en Ciudad Ojeda, compradas por la antigua PDVSA, 3 para ser instaladas en Bachaquero y 3... ¿Y qué pasó? Se robaron el dinero. Pero ¿y las turbinas qué pasó? 3 las instalaron en Bachaquero y cuando estaba el 80% de la infraestructura construida la abandonaron luego de gastar 900 millones de dólares y eso fue canibalizado por la delincuencia. Vendieron el cobre por kilo. Allí debiera estar el fiscal general de la República tratando de meter presos a los responsables, ciudadano fiscal general de la República. Sirva esto como noticia de crímenes para que usted persiga a los corruptos de su gobierno y vaya a ver qué pasó con las plantas generadoras de electricidad de Bachaquero y de Tamare. También al gobernador del estado que pasó año y medio mintiéndonos diciendo que iba a activar el cable que ya los técnicos les habían dicho que estaba dañado, que pasa por el puente sobre el lago, casi quema el puente, casi tumba el puente y año y medio después nos dice que van a comprar otro cable, porque ellos no le hacen caso a la ingeniería ni a las leyes de la física, creen que todo es una caja del CLAP y una decisión del PSUV y resulta que las cosas no se resuelven de esa manera. Las soluciones de ingeniería y financieras se resuelven con ingeniería y con el financiamiento. Ahora, si tú te robas los reales y crees que vas a decir que vas a poner unos milicianos a cortar el monte en una subestación, por supuesto que no vas a resolver el problema. Y en el Zulia, en estos momentos, está la disolución del Estado. Allá no hay Estado venezolano. Están rompiendo en estos momentos el acuerdo, el pacto de unión nacional. Porque si tú no le puedes dar identificación a tus ciudadanos, no le das ni cédula y no les da pasaporte, si tú no les puedes dar una moneda, que son 2 competencias que no pueden ser trasladadas, son exclusivas del poder central, y no las cumples, si tú no das seguridad, ni alimentación, ni salud, si tú no das educación, ni transporte, ¿dónde está el Estado? ¿Para qué están en el gobierno? Y en definitiva, ¿qué se puede hacer? Aquí, por ejemplo, aquí ha habido procesos de negociación, procesos de diálogo, conversación, acercamiento, tanteo, como lo querramos llamar. Y bueno, para discutir la cuestión del poder, de alguna forma. Pero ¿qué se puede hacer? Yo diría cosas como esta. Por ejemplo, en la guarnición del estado Zulia hay 5 plantas de generación eléctrica. Mis hijos viven al frente en la urbanización Lagomar y allí se escucha perfectamente cada vez que prenden una y apagan la otra. Yo pediría que los militares nuestros sufran el rigor de lo que están sufriendo el pueblo de Maracaibo. En ese momento se va a resolver el problema. Pero si tú... A ellos no se les va la luz. Todos tienen plantas que decomisan. Esto es una denuncia bien grave que se tiene que hacer.
el gobernador del estado, que era el responsable de que las plantas eléctricas de los hospitales estuvieran funcionando, ninguna le funcionó. Decisión, ir a quitarle las plantas a los privados. O sea, yo fracaso y el Paganini de las cosas es el privado. Esa es la conducta que tenemos allá. ¿Y qué ocurre? ¿Las decomisan? ¿Van a las casas y las decomisan? Las decomisan. Entonces la gente está tratando de resolver sus problemas en los condominios, en los edificios, y tienen que traer las plantas escondidas, porque si la policía se las captura, se las quita. La policía del Estado Zulia. La policía y la Guardia Nacional. Hay un caso emblemático del McDonald's de la Avenida Padilla, que también le cambiaron el nombre. El McDonald's de la Avenida Padilla. Entonces fueron y lo quitaron y para ponerlo en un hospital. ¿Por qué no ponen las de la residencia oficial o las de la guarnición del Estado? ¿Quiénes son los responsables de que en el Zulia no haya electricidad? El Parque Eólico de La Guajira, 20 equipos de generación eléctrica, ahí lo pusieron, nunca generaron ni un solo megavatio. La están desmantelando y llevándosela para Colombia. Y el ministro en aquel momento llegó y dijo que él no podía instalar eso porque la delincuencia no lo dejaba instalar. Imagínate tú. Entonces, ¿hay o no hay disolución del Estado? ¿Para qué sirve el Estado? Te lo repito. Si no es capaz de darte identificación, ni seguridad, ni alimentación, ni salud, ni educación, ni transporte. Tenemos que hacer una pausa, pero yo te preguntaría, ¿se equivocó Juan Pablo Guanipa al no asumir la gobernación del Estado? ¿Fue correcta su decisión a la luz de todo lo que ha pasado? En este momento ¿sí? Sí, mira, el que redactó la comunicación al Consejo Legislativo fui yo. Y allí tiene que ir preso todos los miembros de ese Consejo Legislativo. Porque la constituyente, inclusive la comunicación que presentaron para decirle que no, es posterior a la fecha en que yo presenté la comunicación para que fuera juramentado. Allá hay un acto grave, un delito grave de violación de la voluntad popular, y además el acto administrativo de la constituyente no está en ningún lado, es simplemente una comunicación. Tenemos que hacer la pausa, vamos y al regreso continuaremos conversando con Elicio Fermín, dirigente político del Estado Zulia. Ya venimos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @Globovisión, en Instagram @Globovisión, en Facebook Globovisión, en Telegram Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.